Embajada rusa reconoce a México por no aplicarle sanciones. Señor presidente de México. Piden sacar el Bronco de la cárcel para llevarlo al hospital. De inicio Y las multas a los influencers que apoyaron al Partido Verde en veda electoral. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Caporal del 23 de marzo. Comenzamos. En Tepoztlán, Morelos, hay un incendio forestal, 70% fuera de control, 20% controlado y 10% liquidado. Pese a ello, el llamado de las autoridades ha sido mantener la calma. El alcalde de Tepoztlán, David de Mesa, aseguró hace unas horas que un hombre se entregó a las autoridades y confesó haber iniciado el incendio forestal en Tepoztlán. Sin embargo, ese hombre aparentemente estaba bajo los efectos de alguna droga, por lo que antes de sancionarlo van a revisar su estado mental. En tanto, las autoridades están luchando por apagar el fuego. Casi a la par de que más de 40 artistas lanzaron una serie de videos contra el Tren Maya para pedirle al gobierno que frene el Tren Maya, asegurando que no son ni adversarios ni pseudoambientalistas, sino mexicanos preocupados por la vida de todos. Grupos de la sociedad civil, comunidades mayas, especialistas ecológicos y arqueólogos de la zona pidieron también frenar la obra, en específico el tramo 5, por la devastación que implica para la selva y sistema de ríos subterráneos. Acusaron que el tercer trazo de este tramo 5, el cual ha sido fijado por empresarios, carece de estudios de impacto ambiental y pone en riesgo a la fauna y a la flora, además de que se construye sobre ríos subterráneos y cenotes, lo que compromete la disponibilidad de agua dulce para la península. En respuesta, este miércoles 23 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a sus adversarios de haber echado a andar la campaña en su contra, contratando a artistas y pseudoambientalistas. Ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, ¿no?, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña, ¿no?, contra del Tren Maya. Cuando estos artistas pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. Con la invasión rusa en Ucrania en marcha, el PT invitó a la Cámara de Diputados al representante de Rusia, al representante de Vladimir Putin en México, al embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, quien fue recibido por legisladores del PT, de Morena y del PRI, quienes instalaron el grupo de amistad México-Rusia. El embajador ruso agradeció el gesto y reconoció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por no sumarse contra Rusia por la invasión a Ucrania ni sumarse con el envío de armas. Yo les quiero asegurar, respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. En tanto, a un mes del inicio del conflicto bélico, el gobierno de Estados Unidos informó hace unas horas que llegó a la conclusión de que el ejército ruso cometió crímenes de guerra en Ucrania y aseguró que buscará que rinda cuentas en tribunales internacionales. Este pronunciamiento fue hecho mediante este comunicado que estás viendo en pantalla por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien donde asegura que han documentado ataques de Rusia con civiles inocentes como víctimas, incluidos mujeres y niños. ¿Y cómo va el caso de El Bronco, de Jaime Rodríguez, el exgobernador de Nuevo León? El juez primero de distrito en materia penal en el estado otorgó una suspensión provisional a Adalina Dávalos, la esposa del exgobernador, a quien ves en pantalla.
contra una suspensión provisional contra toda orden de aprehensión, detención o comparecencia, así como tormento mental o psicológico. Todo esto por si hubiera alguna investigación en su contra. En tanto, médicos del sector salud que revisaron al ex gobernador en el penal de Apodaca pidieron ayer martes 22 de marzo a la Agencia de Administración Penitenciaria que lo atiendan fuera del centro, fuera del penal, debido a que le detectaron 2 malestares que requieren estudios. El Diario del Norte tuvo acceso a documentos médicos que afirman que el Bronco padece 1. Diverticulitis grado 1, que es una inflamación de las bolsas que se forman en el intestino, y también una radiculopatía lumbar, es decir, dolor en la región lumbar, para lo cual le solicitaron también una resonancia magnética. Personal de la Secretaría de Salud Estatal ofreció llevarlo al Hospital Metropolitano, aunque la autoridad penitenciaria aún no emite una respuesta de si le permitirían y cuándo le permitirían salir. Atención, porque estos padecimientos suelen ser usados por la defensa legal y podría ser usado por la defensa legal del exgobernador para solicitar al juez que lleve un proceso fuera de prisión y al menos con arraigo domiciliario. Algo que ya he venido advirtiendo en videos anteriores, principalmente a raíz de la visita que hizo al penal el pasado 18 de marzo, su médico de cabecera, el ex secretario de Salud, recordarás, Manuel de la O. Venimos a revisar al ingeniero. ¿Qué le reportan? ¿Se encuentra mal de salud el ingeniero? ¿Qué tiene? ¿Pero qué es lo que Por tiene? eso, vamos a primero que lo revise el doctor. ¿Qué tipo de enfermedades tiene? Sabemos que está medicado, doctor. Ahorita que lo revise, ahorita platico con usted. ¿Pero qué tipo de enfermedades tiene? Déjeme que lo revise. Anteriormente. Déjeme que lo revise. ¿Pero qué le reportan, doctor? Y ya que lo revise, platico con ustedes. ¿Qué es lo que le reportan de principio? De Está inicio delicado. Vengo a ver. Aunque no fue el tema principal de este video que ves en pantalla, sí te platiqué dentro de él mismo del caso de los 3 jóvenes privados de la libertad en Huitzilac, en el estado de Morelos. 2 de ellos asesinados, 1 de ellos sobrevivió. Caso del cual están siendo acusados policías de la Ciudad de México por privarlos de la libertad en Morelos y entregarlos a comuneros rivales de la zona, pero ya del lado de la Ciudad de México. Aunque se sabe que la Fiscalía de la Ciudad de México está investigando el caso y que hay funcionarios bajo la lupa, hace unas horas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su policía no está coludida con la delincuencia y pidió esperar hasta conocer el resultado de las investigaciones de la Fiscalía Capitalina. Un caso que de por sí ya es grave, podría serlo todavía mucho más si se confirma que hay policías involucrados. En tanto, a esperar a que termine la indagatoria. Te dejo el link del video por si quieres más detalles de este tema. Esto fue parte de lo que dijo la jefa de gobierno. La policía no está coludida. Justamente para eso llegamos al gobierno, para romper todos los vínculos que pudiera haber habido, que en algunos casos los había desde la parte alta, con cualquier grupo delincuencial. Si hay un elemento que por alguna razón está involucrado en algún abuso o en algún acto delictivo, se actúa, pasa a asuntos internos y después, si es necesario, a la Fiscalía General de Justicia. Y lamentablemente cerca de 10 elementos de la policía, 100 elementos de la policía que han sido presentados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este caso en particular, la Fiscalía tiene que informar. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció las sanciones para los influencers que promovieron al Partido Verde en plena veda electoral, en específico los días 5 y 6 de junio del año pasado. Primero, hace unos días establecieron una multa para el partido por 118 millones de pesos, 118 millones y medio de pesos. Y este miércoles 23 de marzo fijaron una multa por poco más de 800,000 pesos para los 76 famosos que violaron la ley. El cálculo de la multa para cada influencer lo hicieron con base en lo que ellos han declarado que ganan ante el SAT. Por cierto, 6 de estos influencers libraron la multa porque han declarado ante el SAT en ceros, lo cual ha sido interpretado por la autoridad electoral como que no tienen recursos, aunque no ha sido interpretado
como evasión fiscal. La autoridad también detectó que hay 4 extranjeros que promovieron al Partido Verde en aquella ocasión, por lo que también ya dieron aviso a la Secretaría de Gobernación. Ellos son Danilo Carrera Huerta de Ecuador, Michelle Viet de Estados Unidos, Pedro Prieto de España, David Garrido de Venezuela, todos ellos por su nacionalidad. Al menos 50 personas van a tener que pagar la misma cantidad de la multa, que es 4,481 pesos. 12 personas no fueron localizadas, por lo que no serán multadas. Y los 12 que recibieron la mayor sanción son los siguientes, te los muestro de menos a más. La actriz y comediante Mariana Echeverría, 20,880 pesos. El actor Lambda García, 21,254 pesos. El conductor Raúl Araiza, 21,830 pesos. El actor y cantante Miguel Martínez, con 23,617 pesos. También está Manelik González con 24,735 pesos. Sherlyn González, la esposa del ex gobernador de Chiapas, Miguel Velasco, con 28,092 pesos. El actor y comediante Mauricio Garza, 42,791 pesos. El actor y comediante Michelle Ronda, 42,180 pesos. La actriz Gretel Valdés, 45,151 pesos. La conductora Laura G., 50,640 pesos. La actriz y modelo Bárbara de Regil, 86,850 pesos. El actor Gabriel Soto Díaz fue el que se lleva la mayor sanción, con 133,437 pesos. Así están precisamente las faltas a la ley y los intereses por el dinero por encima de nuestra democracia. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Mañana vamos a votar. Cada quien es libre de votar por quien quiera. Cada quien es libre de decidir. Somos libres de votar por quien nosotros queramos. Cada quien tiene su punto de vista y es una decisión sumamente personal. Mi opinión, mis cosas, ustedes su rollo. Voten por quien ustedes quieran. Esa es mi opinión, mía.